hacerme, Sí, aprovechemos. yo Disparen, tengo una, vamos. David. Te Sí, Emiliano. consejos. A ver si los entendí bien. Yo tengo Sí. anotado. A Consejo de ver, Europa, que vendría a ser la organización internacional que protege los derechos humanos, que se formó en, creo que en el espera, 49 por ahí. para, Después, para. sí, Por ahí, esto de decir la Organización de Derechos Humanos que protege los derechos humanos, es como medio peligroso. Si estuviéramos en una instancia evaluativa, yo te volvería sobre eso, ¿me entendés? Porque en rigor, el leitmotiv, el fin y propósito de este tratado es el fortalecimiento de las bien. democracias, ¿sí? El punto es que vos querés señalar, como lo hice yo para hacer la distinción, que es aquella hoy en cuyo seno se gestó el Tratado de Derechos Humanos del 50 Claro, de Europa. Eso es bien, correcto, pero digo, cuidado con lo expresivo, bien. ¿sí? Dale, Después, ese es uno, ese muy es bien, un uno. consejo. Después está el Consejo Europeo, que son los jefes de Estado y de Gobierno, que es el que aprueba el Acta Única Europea. Perfecto, el que antes fue clandestino y ahora es un órgano que está dentro del Tratado de Lisboa, mas no es un, una institución comunitaria, es en rigor un órgano intergubernamental. Bien, perfecto. Después, en el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 13, aparecen dos consejos. Uno, Consejo Europeo, que supongo que es este mismo, de los jefes de Estado, y otro que es Consejo solo. No ¿A sé cuál que si te querés referir vos? ¿Al colegislador? Yo veo que en el artículo 13 de lo último que quedamos en la última clase, que fue el Tratado de la Unión Europea, aparecen las Sí, instituciones y está el sí, Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, que yo supongo que es este grupo de jefes de Estado, y un consejo. exacto. ¿Ese consejo Ese cuál es? consejo, a ver, en el artículo 13 del tratado vos tenés la distinción de instituciones, ¿sí? Cuando hicimos las filminas lo dividimos, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, ¿sí? Muy bien. Bien. Cuando se explican las instituciones, casualmente para liberar toda confusión, se genera un poder legislativo y ahí se pone el Consejo Europeo, que en realidad no es poder legislativo. El Consejo Europeo es el conjunto de jefes de Estado. En rigor, el legislativo lo conforma el Consejo a secas o el Consejo de la Unión Europea, que es aquel que una de tus compañeras la clase pasada dijo en el libro de Soto está como Consejo de Ministros. Exacto, es Claro, ese. ahí tengo Ese también, sí es comunitario. porque también tengo anotado, me hice un lío bárbaro, porque tengo Consejo de la Unión Europea, Consejo de la Comunidad Europea, entonces como que estoy medio No. perdido. ¿Qué Consejo de la consejo? Comunidad Europea no existe. No existe, entonces Porque listo, la la anoto mal. comunidad europea Perfecto, dejó de existir. claro. ¿De acuerdo? Las Y comunidades europeas dejan de existir y le dan lugar a la está Unión bien. Europea. Y este Consejo de ¿Vamos la bien? Unión, sí, sí, y este Consejo de la Unión Europea viene a ser el Consejo de Ministros. Que vendría a ser el Consejo a secas. Ah, Claro, listo, perfecto, perfecto, ahí está. el Consejo a secas. El nombre es Consejo a secas o Consejo de la Unión Europea. Si yo, por Perfecto. ejemplo, estuviera en el examen, Emiliano, sigo con vos un ratito, fuera hoy 7 de julio, entonces yo te haría esta pregunta. ¿Puede el Consejo Europeo adoptar decisiones relativas al primer, al segundo y al tercer pilar? El Consejo, Entonces pará, vos que que me quiero entendiste bien el situar. tema, la pregunta es, Pará. ¿puede el Consejo Sí, Europeo adoptar decisiones en el marco del primero, del segundo y del tercer pilar? Vos que entendiste bien el tema, vas a salir rápidamente a decirme desde ya que no, porque el primer pilar es comunitario y el y Consejo Europeo no es un órgano está bien. comunitario. Solamente puede respecto del segundo y del tercero, sin perjuicio de las atribuciones que le confirió Lisboa en relación a ciertas cuestiones relativas al funcionamiento de otros órganos, mayorías, etcétera, pero nada más. Pero no puede tomar decisiones comunitarias.
Porque no es un órgano comunitario. Está bien. Todavía no Es estoy lo mismo que pensar. todavía no lo No, tengo, pero no lo a manejo ver, muy ya lo bien, sé. la verdad. Aparte no es el examen hoy, por eso Sí. casualmente estamos haciendo esto. Yo también podría decir, ¿podría el Parlamento Europeo dictar una decisión relativa a los pilares 2 y 3? No, porque el No. Parlamento Europeo es comunitario. El Parlamento Europeo es un órgano propio del primer pilar. Es una institución creada en virtud del primer pilar. Acá es donde toma relevancia este juego de los pilares. ¿Se entiende? Por eso está puesto en las filminas, para que ustedes lo puedan pensar con un concepto más matemático de inclusión y demás, pero bueno, concepto que todos tenemos a esta altura de la vida. ¿Ok? Una pregunta, ¿Sí? David, con respecto a esto del Sí, señor. Consejo. Entonces, ¿el Consejo funciona como en paralelo a los parlamentarios de la Unión Europea? ¿Juntos legislan la Claro, Unión Europea? claro, es una colegislación. Vos ¿Qué sería como una imaginate. suerte de cámara alta y cámara baja acá? Exactamente. Y de hecho, si vos analizás su naturaleza jurídico-institucional, el Parlamento representa a los pueblos. Está bien, son diputados. Y el Consejo representa a los estados. Son senadores. Digamos, tienen la misma... ¿Sí? A algunos no les gusta escuchar esto, así que esto se está grabando, si alguien lo ve, después me va a retar, pero no importa, me la banco. Ok, es para hacer un símil. No sé si esto es importante o no, pero ¿el Consejo se vota al igual que los parlamentarios o no se vota y se elige a dedo, lo eligen los gobernantes? Se No sé cómo es. elige la propuesta de los estados, el Consejo, pero con unos filtros que ahora vamos a ver, tranquilo. ¿Sí? El DEO no funciona. ¿Los jefes de Estado? El Consejo, él está hablando del Consejo. El Ah, Consejo Europeo ok. son los jefes de Está bien, Estado, está bien, está bien, está bien. por supuesto. Sí, 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 sí. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, yo con respecto a los protocolos, que, o sea, son un montón y no sé bien en qué centrarme de los protocolos, porque bueno, con respecto a las filminas y lo que vimos, están o sea, algunos artículos específicos del protocolo 6, por ejemplo, pero ¿en qué nos tendríamos que centrar más que Mirá, nada de los a ver, protocolos? todo lo que tiene que ver con... vos ahora me estás haciendo una pregunta concretamente de examen, porque estamos yendo ahí al Consejo de Europa y en particular al sistema de protección de los derechos humanos del sistema europeo. ¿Está bien? No hay ningún problema. Yo creo que lo fundamental desde el punto de vista evaluativo es que vos puedas haber aprendido que existen protocolos adjetivos y sustantivos. Sí, eso, ¿Sí? claro, sí. No pretendo que sepan todos los protocolos habidos y por haber. Simplemente puedo hacer mención a los que están en el material de estudio, por una cuestión de que están en el material de estudio. Como les dije, el artículo 13 del TUE, si yo te pregunto en el examen, hablame del artículo 13 del TUE, no puedes decir, mirá qué desgraciado, pregunta por artículos, porque es el Claro, único está artículo bien, que vamos a ver más o menos. está ¿Se bien. entiende, digamos? Sí, Un poco pero, la misma filosofía, así que quédate tranquila. No te mates buscando qué, no te voy a preguntar, a ver, hablame del protocolo 3 y cuál es su alcance. Eso lo podría hacer en listo. una maestría, eso lo podría hacer en un curso de posgrado, pero no en un Bueno, curso de grado. perfecto. No, ¿De eso quería acuerdo? saber más que nada, de que los protocolos son un montón y que obviamente definición entre subjetivo, objetivo, todo eso, pero haber algún artículo, no sé, muy específico de los protocolos, más de los No. que están en las No, filminas. olvídate. Lo específico que vos tenés que tener presente es simplemente aquello que hemos trabajado en clase y que está en el material de estudio, nada más. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto de la Unión Europea? No. Muy bien, sigamos, Marce, poné Yo las tengo una, filminas. David. A ver, Perdón, David. Ezequiel. Dale. De nuevo, volviendo al tema del Consejo de la Unión Europea, bueno, habíamos dicho que colegislaba con el Parlamento Europeo.
y también habíamos hecho que tenía funciones de control. ¿Cuáles serían esas? Las funciones de control que tiene el Consejo. Sí. A ver, como todo órgano comunitario, el principio es que tienen que controlar y dar cumplimiento a todos los actos comunitarios, todas las normas comunitarias, ¿está bien? Y cuando aparece un incumplimiento de terceros instituciones u órganos o de estados, llevarlo ante el órgano que corresponda. Todavía no vimos, que vamos a ver hoy, las fuentes, ni vimos las funciones del Poder Judicial, que es lo que te va a dar luz a eso. Así que banca un cachito que ya vamos a llegar. Ah, ok. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo puedo hacer una pregunta. Claro. Es más nominal, o sea, el nombre de los tratados y eso, porque tengo entendido que ahora, en la instancia actual, tenemos dos grandes tratados de la Unión, que son el Tratado de la Unión Europea propiamente y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Me mezclo y me confundo un poco leyendo el manual de Soto, y quiero decir lo que entiendo, a ver si está bien. Con el Tratado de Lisboa, en realidad, antes del Tratado de Lisboa, los tratados de las tres comunidades se comprimieron en lo que sería Comunidad Europea. Sí, está bien, me parece. Y después, con el Tratado de Lisboa, los tratados de las comunidades pasaron a ser el de funcionamiento de la Unión Europea. ¿Es así? No. Me expresé re mal. No. El A ver, Tratado de la Unión escucha. Europea es el de Maastricht, ¿o no? A ver, comienza un tratado del Maastricht, ¿sí? Que se va modificando, pero mientras tanto persisten los tratados de las viejas comunidades. Y de hecho hasta hoy persisten dos. Y son normas que ahora vamos a ver, cuando veamos las fuentes, qué tipo de normas son, pero persisten. No es que las comunidades, ¡pum!, dejaron de existir con Maastricht. No. Maastricht generó el concepto de la atribución de competencias soberanas y aparece una nueva estructura que es el derecho comunitario, que es la Unión Europea, y que coexiste con las comunidades. Pero vas a advertir, ahora cuando veamos las fuentes, que poco a poco esa coexistencia va siendo un poquito, si se quiere, desmedida. ¿Por qué? Porque la Unión Europea va tomando un protagonismo, porque va tomando como propias las cuestiones de las comunidades. Y de hecho hoy son fuentes del derecho las comunidades. De hecho, dictámenes hechos por el SECA. El SECA ya no existe más. ¿Pero por qué no existe más SECA? Sencillamente porque ese tratado tenía una duración temporal. Empezó en el 52 y tenía 50 años de vigencia. Finalizó en el 2002. Por aplicación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, chau, no está más. Sin embargo, todo el material que dejó atrás, jurídico, el SECA, es hoy fuente de la Unión, fuente jurídica. Ahora vamos a ver eso. ¿Está bien? Y en lo que vos hablás de dos tratados, tiene que ver con que uno es el tratado propio de la Unión Europea, que sería, vamos a establecer así como el fondo de la cuestión, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el TFUE, es aquel instrumento que es anexo al TUE, que nos dice cómo funcionan los órganos. ¿Me entendés? Que nos dan, si se quiere, una norma de procedimiento, valga ahí el concepto funcionamiento de la Unión Europea. Te dice cómo va a trabajar la Unión. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Eso quedó incompleta la respuesta para vos, pero la vamos a aclarar ahora cuando terminemos de ver las filminas. ¿Ok? Bien. ¿Alguno más? ¿Alguna más? ¿Alguna duda? Vamos, que está abierta la oferta. A la 1, a las 2, a las 3. Bien. Entonces, acá nos habíamos quedado con el Consejo. Este Consejo que está acá, indudablemente es el Consejo de la Unión Europea, es el órgano por excelencia comunitario, como habíamos dicho, ¿sí? Bueno, acá está compuesto por un representante de cada estado con rango ministerial, por eso es que Soto dice el Consejo de Ministros, ¿sí? Se pronuncia por mayoría cualificada. Ya esto de las épocas terminó porque
simplemente para mostrarles de Alemania y de Malta, ¿sí? Sigamos, Marcé. Bueno, acá simplemente esto pasó en el 2017, también ya fue, ¿no es cierto? El Consejo Europeo acá tiene una aplicación, digamos, una función dentro de los órganos comunitarios. Bien, esto ya lo vimos la vez pasada. Pasar a la próxima, please. Pasar a la próxima, pues todo esto lo pueden ver ellos solitos. La Comisión Europea. Acá me interesaba llegar hoy. A ver, la Comisión Europea, ustedes tienen que entender que es el poder ejecutivo de la Unión Europea, ¿sí? El poder ejecutivo es, en consecuencia, el que administra, pero acá hay una administración bastante interesante. A ver, la Comisión Europea principalmente tiene un poder de control muy fuerte por sobre otros órganos comunitarios, por sobre los estados, por sobre personas físicas y por sobre personas jurídicas de los hoy 27 Estados miembros, ¿sí? Es una suerte de vigilante, ¿sí? De toda la estructura, de todo el funcionamiento y todo el cumplimiento por parte de los destinatarios de las normas comunitarias, ¿sí? Es muy interesante porque ustedes saben que los comisarios, algunos textos hablan de comisarios, los textos que tienen origen europeo, porque son traducidos al español de España. En España se habla de comisarios. Si yo hiciera una traducción de los textos del inglés al español, hablaría de comisionados, porque en América utilizamos el término comisionado, ¿sí? Pero es lo mismo, digamos, tiene que ver con los giros lingüísticos que existen entre el castellano y el español, propiamente dicho, ¿bien? O el castellano latinoamericano, por decirlo de algún lugar. Cuando asume un comisionado, firma su renuncia en blanco. ¿Por qué? Porque ha habido actos de corrupción, ¿sí? Y cuando aparece un acto de corrupción que efectivamente porque se mueve mucho dinero, ahora les voy a explicar cómo, ¿qué ocurre? El comisionado le sacan la renuncia y el señor o la señora se van por la puerta que entraron y nunca más, ¿sí? Porque se maneja mucho poder. Hasta la siguiente filmina, Marcel, ¿sí? De hecho, yo siempre cuento esto porque es muy interesante, porque a veces esta materia parece que no tiene ni ton ni son para el ejercicio cotidiano. Resulta ser que yo resolví un tema de derecho laboral en la Comisión Europea. Era una empresa que estaba, digamos, era la responsable de su filial en Argentina, en Buenos Aires, y el temita con un alto ejecutivo de la misma, bastante complejo que se dio, lo terminamos resolviendo en París, con un acuerdo que la justicia argentina jamás hubiera logrado. ¿Por qué? Porque la comisión es responsable, ¿sí?, de custodiar el cumplimiento de todas las obligaciones comunitarias, y en este caso había habido transgresión a normas comunitarias de la Unión. Entonces lo tuvieron que indemnizar, etcétera, etcétera. Digo, fíjense, overseas, detrás de las fronteras. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las conductas propias del pensamiento europeo y que, insisto, va más allá de las fronteras físicas. ¿Está bien? Tuvo que responder. Entonces, fíjense, la empresa respondió cuando la Comisión Europea la puso en el tapete y todos quieren evitar, ¿sí?, enfrentarse a la Unión. ¿Está bien? La Unión puede aplicar sanciones que son equivalentes al 10% del Producto Bruto del año anterior, de la producción bruta del año anterior, de la persona física o de la persona jurídica, ¿sí? Imagínense que es una cosa muy elevada, ¿sí? Por eso es como el cuco de la organización. Bueno, ahí están las funciones. Fíjense qué importante la diplomática, porque cuando se trata de cuestiones relacionadas con el primer pilar, asume la representación de la Unión, ¿eh? Muy bien, pasemos a otra filmina. Muy bien, estos de 5 años son independientes, la colegiabilidad, vamos, iniciativa legislativa, vamos a otra, presenta en legislación, ¿sí? Acá dice cómo se elige a los comisarios, qué divino. Bueno,
se elige de la manera que está ahí, ustedes lo pueden leer después con tranquilidad. Seguramente no fui yo quien cometió ese error, pero no se hagan problema, está bueno echarle la culpa a otro. Pasemos, Marce, dale. Marcelo tampoco, pues él no la hizo esa. O sí, Marcelo, para mí que fue culpa tuya. Bueno, a ver, el presidente de la comisión, todas las atribuciones, a ver, véanlo ustedes, pasá nomás, esto no vamos a perder tiempo acá. Muy bien. Acá se empieza a presentar como algo que, esto ya lo dije, pero puede recurrir ante el TJUE, ¿sí? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay una función del tribunal que es la de incumplimiento. Entonces yo voy y digo, la empresa Telecom no cumple con las normas comunitarias en materia de derechos laborales. Por ejemplo, Telecom es francesa, está obligada a cumplir, pero tienen todo el mundo. Muy bien. Entonces la comisión le hace un llamado de atención a Telecom. Telecom, vení para acá, a ver, dame las explicaciones del caso. Si Telecom no cumple, entonces, ¿qué hace? La comisión puede llevar a la empresa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿sí? En la acción de incumplimiento. ¿Vamos bien? Ahora vamos a repasar luego, ¿sí? Bueno, esto ya lo charlé. Pasemos a la siguiente. Marce. Se ofendió por el PowerPoint. Se ofendió porque le eché la culpa, pobre. No, ahí pasó, ahí está. Ahí pasó. Bien. Bueno, a ver, poder normativo es poco frecuente, pero lo hace, después lo vamos a ver, poder de decisión, en las cláusulas de salvaguardia, ¿sí? Dicta recomendaciones e informes no vinculantes, no son normas jurídicas, sino una puesta de posición, ejecuta los actos consecuentes de las normas. A ver, tiene una doble función. Por un lado, dicta recomendaciones e informes no vinculantes, pero por otro lado tiene poder normativo. El poder normativo en general es normas individuales, pero lo tiene, ¿está bien? Entonces, y ejecuta los actos consecuentes de las normas codecididas por el Parlamento y el Consejo, ¿no? Esto ya está claro en lo que venimos charlando, así que yo entiendo que acá no va a haber ninguna duda. Pasemos para la próxima. Muy bien. Y ahora empezamos con el Tribunal de Justicia, que acá es más lo nuestro, ¿no? Porque nosotros somos abogados, en consecuencia. Muy bien. Primero tenemos 3 tribunales, en principio, o 3 tipos de tribunales. El primero es el Tribunal de Justicia, ¿sí? Está compuesto por 27 magistrados, esto lo actualizaste, Marce, bien. Está compuesto por 27 magistrados y 8 abogados generales, porque antes eran 28, pues estaba Gran Bretaña, pero desde el Brexit, obviamente, son 27, ¿sí? 5 de los cuales son de los grandes países y los otros 3 rotan entre los otros. Bueno, un tribunal general, que está compuesto por un juez por cada Estado miembro, es decir, otros 27 magistrados. Entiendan bien, el Tribunal de Justicia sería la máxima instancia, y tiene 8 abogados generales, de los cuales ahora vamos a hablar. Después está el Tribunal General, compuesto por otros 27 jueces, ¿sí? Y después está el Tribunal de la Función Pública, que en rigor, este es un ejemplo, están los llamados tribunales especializados. Uno es el de la Función Pública. Los tribunales especializados están compuestos por 7 magistrados. En Luxemburgo, estos son los viejos jueces de Luxemburgo, pero en una actual composición, más moderna. Llegamos con la próxima. Muy bien. Bueno, acá... Perdón. Sí, Romy. David, o sea, son tribunales dentro del tribunal. Es que no existe más un tribunal, como antes. Pero ¿son todos separados o todos separados. Todos separados. Todos separados. Vos tenés un tribunal de la Unión Europea, otro tribunal que sería el general. El general. ¿Sí? Y otro tribunal que es el de, en este caso, la Función Pública, que es el que tomamos, pero son tribunales especializados. Perfecto. Bien, muy bien. Acá te dice, los jueces de los dos primeros tribunales son nombrados por los gobiernos de los Estados miembros previa consulta a un comité encargado de emitir un dictamen, un dictamen, Bueno, su mandato es de 6 años, con posibilidad de renovación.
Los de la función pública los nombra el Consejo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿de qué Consejo hablo acá? Del Consejo de la Unión Europea, Consejo de Ministros. Muy bien, del Consejo de la Unión Europea. ¿Está bien? Cuando dice Consejo solo es el Consejo de la Unión Europea. Por un periodo de 6 años renovable, previa convocatoria de candidaturas y bla, bla, bla. Los abogados generales son elegidos por el Consejo y sus conclusiones no son vinculantes para los jueces. Tanto estos como los jueces actúan con total imparcialidad e independencia. Ahora vamos a ver esto de quiénes son los abogados generales o qué son. Para ver si para ser abogado general hay que haber sido juez del tribunal. La administración de la institución está dirigida por un secretario que desempeña la función de secretario general bajo la autoridad del presidente del Tribunal de Justicia. ¿Sí? La parte administrativa, un secretario. Pasemos a la próxima. Muy bien. Entonces acá viene, y acá vienen las diferentes, digamos, funciones que tiene el tribunal, ¿sí? Las diferentes clases, dice ahí. Una es la cuestión prejudicial, ¿sí? Y acá prestemos mucha atención porque yo acá, en el examen, me pongo denso, pesado, porque es un tema muy importante, que un jurista debe saber y bien, como hacía en la primera parte el concepto de la jerarquía normativa, que tengo un par de alumnos que me lo deben, que lo vamos a retomar en el segundo parcial. La realidad es que acá el tema de la legitimación es muy importante. Bueno, a ver, la cuestión prejudicial, la legitimación activa, ustedes ya saben qué es la cuestión prejudicial. A ver, estuve mirando la clase de las chicas y los chicos. Muchachos, quedaron derrotados. Todo bien, pero quedaron derrotados. Las chicas se llevan 2 porotos. Muy bien. A ver si levantan la puntería. ¿Algún muchacho que me explique qué es la cuestión prejudicial? Creo que era cuando era lo que iban a hacer los tribunales europeos, antes de sacar una sentencia, mandarla al Tribunal Superior, no me acuerdo el nombre, de la Unión del órgano, creo que era... Lo tenés en pantalla. Pará, qué boludo. Al Tribunal de Justicia de la Unión. Ajá. A ver, escuchame una cosa. Ellos hacían una... Sí. Perdóname, Emiliano, perdóname. ¿Cómo es esto de sacar una sentencia? ¿Cómo se saca una sentencia? Antes de dictar la sentencia la mandaban para que den una... De dictar. De dictar una sentencia, claro, se la mandaban no es tenis esto. Claro. Te estoy mostrando el lenguaje. Sí, es verdad. No, antes de sacar una sentencia, como que la saco del bolsillo, no, antes de dictar una sentencia. Muy bien, a ver, perfecto. Eso es la función prejudicial. Cuando el juez local tiene que dictar un fallo en el cual la controversia está radicada en la interpretación de una norma comunitaria, el juez local, el juez nacional, el juez español, el juez portugués, etcétera, remiten la pregunta en cuanto a la interpretación de la norma al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia devuelve una sentencia que es de carácter interpretativo, ¿sí? Y naturalmente vinculante para el juez que la solicitó, y aparte, para todos los demás casos en la que esté esa controversia planteada. Tiene efectos erga omnes. ¿Está bien? Esto es muy importante porque, a diferencia de lo que ocurría en la Comunidad Andina de Naciones, que cada vez que se presentaba una cuestión de esta naturaleza había que hacer la petición, así fuera lo mismo, esto Europa no es así. Europa dice, no.
¿Ya se dictó una respecto de cómo se interpreta la directiva número tal de tal año? No me lo vuelvan a preguntar, ya está. ¿Se entiende? Erga omnes. ¿Sí? A todo el David, mundo. Sí. puede ser que hace de especie de jurisprudencia y es una de las fuentes de la Unión Europea Claro, también. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Muy bien. Entonces, acá, atención porque no estamos Pero, hablando... David, Sí, el juez local, ¿es obligatorio ese envío que le va a hacer al tribunal? ¿No claro. lo puede, no hacerlo por sí solo? Si lo hace, ¿qué No. pasa? A ver, me estás preguntando dos cosas diferentes. A ver, Sí. por un lado, estoy entendiendo que me estás preguntando si el juez nacional tiene que hacer esta petición, la respuesta es sí. Y por otro lado me estás preguntando si el juez nacional puede interpretar por sí mismo también. Sí, las dos El punto cosas. es que cuando el juez efecto nacional es- interpreta por sí mismo y a la otra parte no le conviene, yo, parte litigante, te voy a decir, no, remítalo al que sabe, amigo. Claro. Si usted no sabe de esto, que para eso hay un órgano que es de orden, digamos, comunitario que se le atribuyó esa competencia. Entonces, ¿por qué vamos a hacer cosas que están atribuidas a otro? Claro. ¿No? Sí. ¿Está Perdón, bien? Sí. en cuanto a la obligatoriedad, tengo entendido que esto funcionaba igual que en Lacan, de que es solamente obligatorio para la última instancia interna nacional, pero para los jueces de primera instancia inferiores es facultativo. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Lo que pasa es que en la costumbre y en el devenir de la historia, todo el mundo lo hace. Digamos, si se presenta una controversia nueva, el juez, por eso le dije a Romy lo que le dije, puede, por supuesto que puede. Pero yo cuando vaya a la Cámara, voy a pedir que vaya sí o sí a Luxemburgo. Entonces nadie tiene ganas de someterse a eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí. la realidad es que termina siendo como una obligación, si se quiere, generada por la costumbre, dale, digámoslo de esa manera, pero todos los jueces de primera instancia van a Luxemburgo. Okay. ¿De acuerdo? Okay. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Los legitimados para peticionar son los propios tribunales de la justicia de cada país. No tiene otra parte de legitimación. Y en realidad acá no hablamos de legitimación activa o pasiva, si bien ahí dice legitimación activa, porque lo cierto es que no hay contraparte, ¿sí? Acá es una consulta, por eso se llama cuestión prejudicial, ¿sí? Y obviamente la dirime el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque es el encargado de llevar adelante la doctrina uniforme del tribunal, ¿sí? Y es la última instancia. Entonces, lo resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es el Tribunal de Luxemburgo de la máxima instancia, la prejudicial. No hay posibilidad de pedirle una cuestión prejudicial a un tribunal especializado o al tribunal general. No. La cuestión prejudicial va directamente, como sería acá, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Está bien? A la máxima instancia judicial. Pasemos a la siguiente filmina. Muy bien. El recurso por incumplimiento. Acá se presenta cuando hay un caso de incumplimiento a las directivas, a los reglamentos, ya vamos a ver, a las normas propias del derecho comunitario. La legitimación activa la tienen la Comisión y los Estados miembros, pero es más frecuente que lo inicie la Comisión. ¿Por qué? Porque los Estados miembros, antes de acudir a la justicia, tiene lugar una fase administrativa dirigida por la Comisión, que es lo que les conté antes. La Comisión, cuando hay un incumplidor, es mejor remedio acudir a la Comisión que directamente al tribunal, porque la Comisión logra cosas que por ahí se pensaron que no se iban a lograr, ¿sí? Logra que se vuelva al cumplimiento, Muy bien. La legitimación pasiva, en este caso, recae sobre los Estados miembros, a quienes se les enrostra el incumplimiento de una norma de derecho comunitario, ¿sí? Entonces, claramente, el fin de este recurso es que el tribunal, bien, efectivamente, se obligue a dar cumplimiento y le pone un plazo, por supuesto, ¿sí?
y se le puede imponer una multa coercitiva bastante grande, por ciento, bastante grande. Pasemos a la otra filmina, por favor. Ahora ya nos queda un minuto. Muy bien, pasamos a la otra. Muy bien. Claramente, la acción por incumplimiento se presenta ante el Tribunal General. ¿De acuerdo? Y es el Tribunal General el que va a dictar la sentencia, que puede ser apelada, ¿sí? Se va a cortar en cualquier momento, nos volvemos a conectar en forma inmediata, ¿sí? Que puede ser apelada por el Estado o por la Comisión, que son las partes, ¿sí? Ahora, cuando volvamos, vamos a trabajar el recurso de anulación y el recurso por omisión, que nos va a permitir ver que hay diferentes competencias de los órganos judiciales, ¿eh? Vamos a leerlo bien con tranquilidad y nos vamos a dar cuenta.